Buenos días a todos y bienvenidos a nuestros webinars Axity, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. A partir de la próxima semana podrán encontrar el nuevo calendario de webinars para Q3 en nuestra página www.axity.com. Esperamos contar con su compañía. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyendo. Sin más, damos inicio al webinar acercándonos a IoT, la nueva revolución, con nuestros speakers Andrés Castiblanco, ingeniero en telecomunicaciones y candidato a maestría, miembro del grupo de investigación sobre IoT en la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia de más de 13 años en el área de tecnología. Sergio Hume, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología, apasionado de las nuevas tendencias API Evangelist y Kubernetes and Cloud Architect Advocate. Y Luis Morín, arquitecto empresarial de transformación digital en Axity a nivel Latinoamérica, con 25 años de experiencia y 6 en retail, diplomado en la transformación digital por Emeritus University. Bienvenidos. Muchas gracias, David. Hoy con mis colegas Sergio y Luis estaremos hablando sobre Internet de las Cosas y por qué es catalogado como la cuarta revolución industrial. Entendemos que es poco el tiempo y por eso vamos a partir el tema en tres. Primero vamos a hacer una definición conceptual de qué es Internet de las Cosas, luego vemos unos casos de uso y vemos un tercero, cuáles pueden ser los pasos a seguir para lograr una iniciativa IoT exitosa. Predecir el futuro es fácil, creerlo es difícil. Esta es la frase de Kevin Ashton con la cual suele llevarnos a nosotros a cuestionarnos si estamos preparados para los cambios que se avecinan en el mundo de la tecnología. Sí, debemos reconocer que lo impresionante que hemos llegado como raza a, con el uso de la tecnología, mejorar nuestra calidad de vida. Hace unos años era tal vez ilógico o hasta ridículo pensar que nosotros pudiéramos tener una fotografía, compartirla con el mundo y que todo el mundo pudiera opinar o hablar sobre el mismo tema. Pero hoy en día eso se ha vuelto normal. Incluso se ha vuelto monótono dentro de lo que entra dentro de nuestro concepto de estilo de vida. Pero ¿cómo lo hemos logrado? Realmente partimos del hecho primero de conectar el mundo. Pero no solo lo hemos conectado, sino también hemos desarrollado aplicaciones que sacan provecho a esa conexión. Miremos el concepto de un video que es aún mucho más interesante. Podemos hoy en día tomar videos de lugares muy difíciles, incluso del espacio, transmitirlos por internet, llevarlos a lugares donde se analizan y obtener el conocimiento. Ese es el valor que realmente está teniendo la tecnología en la innovación y en la forma de cómo nosotros vivimos en el día a día. Un ejemplo un poco más sencillo son nuestros teléfonos celulares. Hace 20 años, los teléfonos celulares nos servían para recibir llamadas y en el mejor de los escenarios para recibir mensajes de texto. Hoy en día, la mayoría contamos con teléfonos que tienen tecnologías como GPS, Wi-Fi, Bluetooth, y con todas estas tecnologías hemos empezado a obtener una nueva información. Eso está mejorando nuestro estilo de vida y lo está simplificando. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos pedir domicilios, podemos pedir temas de movilidad, podemos saber los trancones, podemos saber el clima en solo un dispositivo. Toda esta información ahora la tenemos centralizada. Y recordemos lo que pasó hace unos años con la aparición del juego de Pokémon. Fue un cambio bien interesante porque le dio la posibilidad a todo el mundo de ver cómo funcionaba la realidad aumentada. Pero, ¿cuáles son las predicciones que tenemos a hoy sobre el futuro? Una de las predicciones que tenemos es que para el 2030 vamos a tener coches autónomos, que la expectativa de vida de las personas dentro de 2 generaciones va a ser de 3 dígitos, que es un gran avance si lo comparamos con la expectativa de vida en el año 1800, que era de 30 años. Que por el cambio climático, la mayoría de las personas se van a volver vegetarianas y eso va a obligar a que se inventen nuevas y mejoras formas de hacer las cosas. En temas de tecnología, se calcula que en 20 años las computadoras van a poder generar sus propias energías. Y eso va a obligar que todas las comunicaciones que hoy en día conocemos se replanteen. Entonces, ¿qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es la época en la que vamos a ver que los objetos que están
conectados no solo van a capturar información, sino que van a hacer acciones programadas dependiendo de los escenarios. Nosotros pertenecemos a las generaciones que han visto la aparición de Internet y sabemos que sus piedras angulares han sido las comunicaciones y el compartir los datos. Primero tuvimos las comunicaciones físicas, fijas, luego tuvimos las comunicaciones móviles y ahora estamos entrando a la época en que las comunicaciones se van a centrar en las máquinas. Pero Internet de las cosas va a ser la convergencia de todas esas tecnologías bajo un solo protocolo, el que conocemos nosotros como el protocolo de Internet. Según Alicia Sin, Internet de las cosas va a ser la suma de algo que antes no se podía hacer, más romper los límites, más democratizar la tecnología, más cambiar los comportamientos, más resolver los problemas de la humanidad. Como nos damos cuenta, no hay una sola definición de Internet de las cosas, ya que son muchos los pensadores que están opinando sobre el tema. Pero en lo que sí estamos seguros es que el objetivo va a ser conectar la mayor cantidad de dispositivos para mejorar nuestra vida y nuestro entorno como lo vivimos. Pero, ¿cómo va a cambiar Internet de las cosas la forma en que nosotros vamos a estar moviéndonos y vamos a estar trabajando? Lo primero que vamos a lograr es intentar crear o intentar ver lo invisible. Al nosotros entender que vamos a capturar datos, vamos a procesar esos datos van a interactuar con personas, vamos nosotros a entender que Internet va a hacer que cambie la forma como nosotros estamos trabajando. La integración de toda esa información nos va a hacer que nuestro conocimiento se amplíe y nosotros cambiemos la forma como venimos trabajando. Un ejemplo sencillo es ver el tema de los gadgets que hoy en día también tenemos por montón en el mercado. ¿Sabían ustedes que los gadgets han hecho más por la salud que cualquiera de las campañas de la OMS? ¿Por qué lo ha hecho? Porque al conectar estos dispositivos como smartband o smartwatch y conectarlos con nuestro celular, empezamos a obtener datos, empezamos a tener esa información. Esa información la empezamos a ver, nos permite compartirnos, nos permite entenderla y eso nos empieza a hacer a nosotros a cambiar nuestro estilo de vida. El 60% de las personas que tiene un nuevo dispositivo empieza a correr o a hacer ejercicio. Eso nos muestra que hay un cambio conductual. Y al haber un cambio conductual, podemos asegurar que es una próxima revolución la que vamos a vivir. Ahora, imaginémonos cómo nos va a cambiar esto en los negocios, en las compañías para las cuales nosotros trabajamos. Pero también es importante entender qué no es Internet de las cosas. Internet de las cosas no es llenarnos de un montón de aplicaciones y un montón de información que no tiene valor, que no nos vaya a reemplazar en nuestra toma de decisiones, que nos busque únicamente sacar dinero, que no aporten los negocios. Eso no es Internet de las cosas. Y aquí es donde nosotros queremos mostrarles a ustedes cuál es nuestra visión como Axity de una transformación digital. Primero, comenzamos con la época de la información, en la cual ya vivimos varios años, donde tenemos una gran cantidad de información y la tenemos separada. Hoy en día, o hace ya un tiempo, empezó esta convergencia y empezamos a cruzar esta información. Esto desarrolló nuevas tecnologías, desarrolló la nube, desarrolló todo el tema de Internet, pero toda esta información empezó a conectarse. Y es donde entramos al momento de que es disruptiva. La tecnología que tenemos ya existe, ya puede suplir la mayoría de nuestros problemas, pero ahora viene es cómo va a afectar el nuevo modelo de negocios, teniendo en cuenta que vivimos en la sociedad de información. Y esto va a generar un cambio exponencial, porque al tener tanta información, poderla procesar y obtener ese conocimiento, vamos a poder nosotros cambiar la forma de cómo nosotros estamos trabajando. Recordemos que cualquier problema o oportunidad que ustedes tengan en este momento puede ser cambiada o puede ser resuelta con el uso de la tecnología. En los negocios es importante saber cuándo se debe implementar una tecnología y eso va a depender de la madurez de la tecnología, de la madurez del mercado, de la madurez de la compañía y de las mismas personas que hacen parte de cada una de estas empresas. Por eso, salir a comprar Internet de las cosas como si fuera un producto terminado puede ser una meta bastante frustrante y tal vez absurda. ¿Pero por qué?
porque primero no vamos a saber qué es lo que tenemos que medir. La gente no tiene idea de cuántas personas pueden conectarse con esta nueva aplicación. Si se llega a tener mucha información, ¿sabemos dónde la podemos almacenar o si esos datos son relevantes? No se tiene claro hacia dónde tenemos que ir. Y lo más importante es que debemos entender que Internet de las cosas apoya a los negocios y apoya la visión de la compañía misma. Ese es el desafío que nosotros estamos enfrentando como empresas de tecnología. Estamos viendo cómo nosotros utilizamos cada una de las tecnologías existentes para ayudar a solucionar los problemas que se tienen. Recordemos que la información de la compañía es global y que debe llegar a un mismo sistema donde se pueda conservar y analizar todos estos datos para entender el valor. Por eso mismo, podemos decir que Internet de las cosas no es fácil de replicar y que requiere una consultoría fuerte y un asesoramiento tecnológico para que las iniciativas sean exitosas. ¿Pero por qué lo exigen? Porque debemos ver que cada proceso de la compañía es diferente y que cada compañía tiene el conocimiento de cómo hace funcionar su negocio. Por eso Internet de las cosas tiene que adaptarse a esa solución. Y únicamente se van a beneficiar aquellos que se centren en la mejora de sus capacidades, integren, se automaticen y obtengan información de esos datos y no únicamente las compañías que se dediquen a conectar dispositivos. Pero ¿qué beneficio nos va a dar Internet de las cosas? Primero va a ser información en tiempo real. Nos va a permitir ejecutar acciones más rápido porque tenemos la información más precisa y oportuna. Va a ser adaptable a cada proceso del cliente. No va a ser una solución en donde debemos nosotros adaptarnos a la solución dada por el fabricante. Debemos nosotros seguir nuestro camino y que se adapte a nuestra solución. Y debe apoyar al negocio y no verse únicamente como un nuevo juguete o accesorio de las áreas de tecnología. Pero para que Internet de las cosas funcione, debemos tener en cuenta que la información tiene que ser en tiempo real, escalable, ubicua y confiable. Y esos son los 4 valores que debemos empezar a medir cuando nosotros queremos tener una iniciativa de Internet de las cosas. Pero bueno, ya definimos la conceptual, pero ¿cuáles son los componentes de Internet de las cosas? Vamos a hacer una analogía con el cuerpo humano. Nosotros tenemos un sistema sensorial, tenemos un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso central. Cuando nosotros nos pinchamos o nos tocamos, el sistema nervioso periférico obtiene el dato, lo transmite por nuestro sistema nervioso central y lo lleva a nuestro cerebro, en donde analizamos la información, obtenemos el conocimiento y definimos la acción. Ese es el mismo modelo que se va a implementar para Internet de las cosas. Primero vamos a tener una red de sensores. Las redes de sensores hoy en día estamos en capacidad de medir casi cualquier variable que necesitemos. Antes creíamos que la única forma de interconectarnos con los computadores era por el teclado y el mouse, pero ahora en esta época al conectarle sensores vamos a poderles dar información de lo que los rodea. ¿Sí? El aumento de la cantidad de los dispositivos va a hacer que la información aumente. Y surge la primera pregunta, ¿estamos nosotros preparándonos para ese nuevo futuro? Internet de las cosas es algo que ahorita está en construcción y que cada día se vuelve más real, porque ya estamos viviendo y conectando esa información. Entonces, en este concepto, la conversación cambia para las empresas y deja de ser cuantitativa y empieza a volverse cualitativa, porque lo que va a importar es realmente que lo que se mida tenga un valor para la compañía. La segunda parte van a ser las redes de comunicaciones. Nosotros sabemos que las comunicaciones hoy en día es prácticamente un servicio básico. Y aunque al principio se diseñaron para satisfacer las necesidades humanas, luego pasaron a ser para satisfacer las necesidades de las máquinas, que es lo que vivimos. En el año 2010, la cantidad de dispositivos conectados a Internet era mayor que la cantidad de personas en el mundo. Hoy en día tenemos 22.000 millones de dispositivos conectados a Internet. En 5 años se esperan 50.000 millones y para el año 2029 se esperan 212 billones de dispositivos conectados a Internet.
El 45% de ese tráfico va a ser tráfico machine to machine, es decir, entre dispositivos o máquinas. Eso va a hacer que las redes, la seguridad y los data centers tengan que verse enfrentados a una nueva situación. Y no solo eso, tienen que empezar a medir, entregar y analizar en ambientes autónomos. Si nosotros seguimos con el concepto de medir o administrar redes de forma estática, ¿será que estamos preparados para ese cambio? El tercer componente de Internet de las Cosas es la nube. Allí toda esta información se va a centralizar. Grandes cantidades de datos van a empezar a llegar para que sean procesados, almacenados, presentarse y darse a interpretar de una forma fácil. Eso va a generar grandes desafíos en las áreas de ciberseguridad. Pero lo importante en este campo es ver que el 70% de los proyectos tecnológicos que fallan por la dificultad de las integraciones o por la no adopción de esos proyectos. Es por eso que en Internet de las Cosas tenemos que ver que esta solución debe integrarse y empezar así a brindar el verdadero valor de Internet y de adquirir todos estos datos. Por eso como Axity nos estamos en este momento ofreciendo como una compañía que puede engranar y que tenemos todos los frentes de tecnologías dispuestos a ustedes para ayudarlos en este proceso de digitalización. Continuamos con mi compañero Sergio, que nos va a hablar un poco sobre los temas de adopción. Muchas gracias, Andrés. Así es. Los saludo acá desde Chile, con un poquito de frío, pero nada, vamos a lo que vinimos. Muchas gracias por su tiempo y por su audiencia. Lo que nosotros hemos ido dándonos cuenta, y esta gráfica yo creo que la han visto en más de alguna oportunidad, es la gran mayoría de nosotros somos más bien pragmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos acostumbrados a trabajar de una forma y de ahí no nos movemos. Cuesta de repente encontrar o buscar nuevas soluciones, nuevas formas de ver las cosas. Pero hay un grupo importante de personas dentro de la organización que son los innovadores, que son estos visionarios, y son estas personas las que nosotros debemos intentar buscar dentro de nuestra organización si queremos empezar a adoptar el desafío de IoT. Creemos que estas personas le dan una visión distinta a las cosas y van a ser pilares fundamentales para poder hacer un cambio. Ya hablaba Andrea hace un rato atrás de la disrupción y la exponencialidad. Estos grupos de personas son fundamentales en el momento de realmente buscar estas situaciones que van a hacer que realmente seamos una empresa disruptiva y podamos crecer a través de factores exponenciales nuestra organización. Pero siempre nos vamos a encontrar de todas formas dentro de la organización con personas que son más conservadoras e incluso algunas que son más escépticas. A ellas, sobre todo, vamos a tener un arduo trabajo de poder convencerlos y salir de la industria tradicional. Hoy día sabemos que Internet de las Cosas está principalmente ligado a la manufactura, a temas del agro, por ejemplo, pero hay una cantidad de casos de uso que podríamos implementar fácilmente en muchísimas otras industrias. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que empezar a buscar quiénes van a ser nuestros detractores y principalmente quiénes van a ser nuestros aliados. Estos aliados están principalmente y los vamos a encontrar dentro de estas tres áreas: el área de negocio, el área de operaciones y el área de TI, ya que Internet de las Cosas es una necesidad para todas estas partes. Por una parte, el área de negocio va a estar siempre buscando entregar más valor a la operación, al negocio como tal, buscar nuevos casos de negocio. Además de eso, IT se debe posicionar como un facilitador de las cosas, no solamente como un área de apoyo, sino que más bien como un área que empieza a aportar este valor, entregando nuevas funcionalidades, innovación a través de la tecnología y un montón de otros temas donde el área de TI realmente empiezan a otorgarle valor y este valor lo aprovechan principalmente las áreas de operaciones para poder operar de mejor manera y de una forma mucho más ágil toda la información que vamos a empezar a trabajar. La información que vamos a empezar a trabajar es mucha. Por lo tanto, a la siguiente, por favor. Es fundamental que podamos definir una solución de forma correcta, ¿vale? Y estos son tres pasos fundamentales. Primero que todo, tenemos que ser capaces de poder entender exactamente cuál es la información que vamos a querer explotar, cuáles son los datos importantes a medir.
y cómo esos datos le van a dar un valor adicional a nuestro proceso en la cadena de valor completa de nuestra organización. Una vez que tengamos claro cuáles son los datos que vamos a manejar, tenemos que tener una claridad acerca de cómo vamos a obtener esta información. Vamos a tener qué tipo de sensores, cómo vamos a hacer la distribución de las redes, dónde vamos a almacenar esta información, si la vamos a almacenar cercana al dispositivo, la vamos a almacenar en una fuente intermedia, la vamos a subir a la nube. Es decir, la cantidad de tecnologías, como comentaba Andrés hace un rato, que tenemos que empezar a integrar son muchísimas y tenemos que tener una preocupación importante al momento de definir la tecnología y las comunicaciones a utilizar. Y por último, tenemos que hacernos cargo de cómo vamos a empezar a analizar esta información, cómo la vamos a procesar, cómo la vamos a correlacionar y cómo vamos a poder entender y vamos a poder sacarle un valor que realmente nos importe y le dé un valor agregado a nuestro negocio. Ahora, nuestro compañero Luis les va a contar un poco de algunas iniciativas que nosotros ya hemos implementado y algunos casos de negocio donde podemos explotar alguna de estas iniciativas. Muchas gracias, Sergio. Buena tarde a todos. A continuación les voy a enseñar algunos casos utilizando la tecnología de IoT para soportar el regreso a la nueva normalidad. La siguiente, por favor. Como podemos ver, en IoT no se utilizan los mismos principios que podemos utilizar para la implementación de cualquier otro proyecto tecnológico, como es la definición del problema, buscar las alternativas de solución, la implementación y finalmente el arranque de la solución. De esta misma forma, hemos planteado cómo ante el problema del regreso a la nueva normalidad, podemos utilizar diferentes alternativas de componentes tecnológicos que utilizan el IoT y el Internet en general para colaborar en esta nueva normalidad, su proceso de implementación y el apoyo a las organizaciones como ustedes, que ustedes representan, para regresar a la misma. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de una sucursal de retail, más allá de ver los escenarios tradicionales de IoT en manufactura, vamos a utilizar para ejemplificar esta utilización del IoT en la nueva normalidad en una sucursal de retail, pero muchos de los conceptos se aplican en otros tipos de organizaciones como edificios corporativos o smart buildings, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en una sucursal de retail o en un centro comercial o en un supermercado tradicionalmente? Pues encontramos cámaras de videovigilancia, sistemas de CCTV, contadores de personas, sensores de temperatura y humedad, en algunos retailers más específicos, sensores de luminosidad, medidores de energía, beacons, kioscos. Pero ¿qué pasa cuando ante estos sensores podemos agregar otro tipo de conectores o otro tipo de sensores como son las cámaras térmicas, los analizadores de calidad de aire, pantallas de señalización digital? Y al agregar estos otro tipo de sensores podemos lograr lo siguiente. La siguiente, por favor. En este escenario vemos cómo aplicamos un sensor térmico, una cámara térmica, para detectar a personas que están con temperatura, fiebre dentro de, a la entrada de un establecimiento de retail, ¿no? Entonces vemos en la parte izquierda de la ilustración una cámara que al momento en el que el visitante se pone enfrente de ella, la imagen es detectada por la cámara, es procesada por un algoritmo de machine learning que aplica la regla de negocio para para determinar si el visitante tiene fiebre o no. Y a partir de la aplicación de esa regla de negocio, podemos tomar acciones, como pueden ser que la notificación al gerente de la sucursal de un visitante que tiene temperatura, una notificación a una persona de seguridad para ir a validar la temperatura de ese visitante, el sonar una alarma, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se aplican las reglas o las acciones de acuerdo a los diferentes procesos operativos que tiene cada organización implementados. Y entonces aquí en vemos el fenómeno de que tenemos la detección por parte del sensor de IoT o el componente de IoT, la aplicación de algoritmos de Machine Learning para diseñar e implementar las reglas de negocio
que tiene la organización y ejecutar, y la ejecución. ¿Qué acción vamos a tomar ante ese evento de detección? La que sigue, por favor. Este es otro caso donde estamos viendo la misma aplicación de un sensor visual. En este caso ya no es una cámara de calor, sino una cámara tradicional, en el cual tenemos un algoritmo de detección, por ejemplo, las cámaras de CCTV que se encuentran en muchos establecimientos, que al momento que capturamos el stream de video, lo procesamos nuevamente con un algoritmo de Machine Learning y podemos hacer, por ejemplo, la detección de el conteo de personas. ¿Cuántas personas estamos identificando? Pero muchas veces hay que complementar esta información que está poniendo el sensor, como por ejemplo, ¿cuál es la ubicación de la cámara? ¿Está en algún piso en particular? ¿Está en una área del establecimiento de retail? De forma que podamos llegar a mediciones, como se muestra en el tablero, a nivel de todo el edificio, a nivel de un piso en particular del edificio, una zona, por ejemplo, en una tienda departamental que tenga el departamento de damas o de caballero, podemos identificar cuántas personas están por esa zona, y finalmente en un área específica de una cámara, ¿no? ¿Cuántas hay, por ejemplo, en la zona de cajas, ¿no? O en la zona de mostradores. De forma de que podemos identificar que no se estén rebasando las recomendaciones de asistencia o capacidad del inmueble, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos el parámetro o el patrón de detección, aplicación de una regla de negocio y finalmente la ejecución de una acción a la consecuencia de esa regla de negocio, ¿no? La que sigue, por favor. Otro ejemplo más ahí de estos aplicación de IoT y Machine Learning es, nuevamente tenemos cámaras, como pueden ser un poco más avanzadas, en conjunto con el Machine Learning, donde podemos detectar la posición de las personas y en base a esa detección de las personas podemos medir si están guardando la sana distancia, las recomendaciones de distanciamiento social, y en el momento en que la cámara y junto con el algoritmo de Machine Learning detectan que no se están respetando estas guías, se ejecute una acción. Puede ser una alarma, una notificación en un display de digital signage o un aviso a un ejecutivo o a un gerente de la sucursal para acercarse y recomendarle a los visitantes de guardar la distancia, ¿no? Así como estos, hay otros escenarios como el que detectan las cámaras si los visitantes traen cubrebocas o no, ¿no? Pero nuevamente, a partir de la detección de un problema a resolver, como son los temas de temperatura, fiebre, capacidad de un inmueble de visitantes o el distanciamiento social, aplicamos herramientas y reglas del IoT y complementadas con Machine Learning para aplicar y activar esas reglas de negocio, ¿no? A continuación, Sergio dará unas conclusiones al respecto. La siguiente, por favor. Gracias Luis. Sí, una de las cosas principales que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que tener segmentadas nuestras redes. Bien, esto es por un tema de tráfico dentro de la red de operaciones. Habitualmente la red TI dentro de las organizaciones es donde está el email corporativo, trafica la voz IP, trafican los datos, donde la gente se puede conectar a internet. Pero esta red debe estar completamente separada y segmentada de la red de operaciones, que es donde están conectados todos nuestros dispositivos y todos nuestros sensores. Es fundamental poder contar con esta segmentación, ya que las redes de operación habitualmente están sometidas a niveles de estrés completamente distintos. Podrán estar metidas en una faena, estar sometidas a alta temperatura, a un uso constante. Por lo tanto, hay que tener un resguardo especial, además con los elementos de seguridad que vamos a aplicar dentro de esta red de operación. Pero esta conjunción entre ambas redes es el punto importante y es por donde va a traficar principalmente la información. Es decir, ahí tenemos que habilitar una red de salida de nuestros datos hacia la nube para poder hacer un procesamiento mucho más efectivo y potenciar la capacidad de análisis.
Otra conclusión importante es que es la venta. ¿Bien? Y entiéndase como venta, saber encantar a las áreas correspondientes de las necesidades y los beneficios que vamos a obtener. Como lo hemos comentado a lo largo de la charla, hay distintas áreas que están involucradas, por lo tanto, no es llegar y vender un paquete de software como una hoja de cálculo, por ejemplo, sino que tenemos que buscar, al menos entre estas tres áreas que ya habíamos comentado anteriormente, cuáles van a ser los más interesados. Pero principalmente hay un punto importantísimo al cual tenemos que hacer referencia y es la adopción al nivel de la infraestructura. Primero que todo, tenemos que priorizar la seguridad. Hemos hablado de datos confiables y información oportuna. Por lo tanto, es relevante que podamos contar con redes que tengan las medidas de seguridad adecuadas que impidan el acceso malintencionado a cualquier persona, tanto de la organización como de fuera de ella. Esto quiere decir de que tenemos que aplicar medidas de seguridad tanto para el tráfico como para el acceso. Eso nos va a obligar a evaluar y eventualmente tener que fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones que tengamos dentro de la organización. Además de eso, vamos a tener que crear una capacidad de análisis de información. Les comentábamos anteriormente que la cantidad de información que podemos llegar a obtener nos podría llegar a abrumar. Es muchísima la información y encontrar en ese momento por dónde partir nos va a hacer que la venta y la adopción de una solución de IoT y de sus beneficios sea mucho más compleja. Esto nos va a obligar a potenciar a nuestro personal a adquirir nuevas habilidades, tanto por el lado de la seguridad como por el lado de la información. Y esto es lo que nosotros siempre hemos hablado en la transformación, de hacernos cargo de los tres pilares: personas, procesos y tecnología. ¿Cómo nosotros en Axity les ayudamos a nuestros clientes a acercar IoT? Primero que todo, tenemos la capacidad de poder apoyarlos en revisar las oportunidades que pudiesen estar o los casos de uso que pudiésemos explotar dentro de la organización. Para eso, habitualmente lo que hacemos son ejercicios rápidos basados en Design Thinking, Design Sprint específicamente, que nos ayuda en corto tiempo poder juntar a una serie de personas dentro de la organización en una mesa abierta a evaluar distintas alternativas, de presentar un desafío, hacer un prototipo y eventualmente testearlo. Esto es principalmente para poder encontrar el valor final que le vamos a dar al producto que vamos a querer sacar al mercado. Nos pasó hace un tiempo atrás, por ejemplo, en uno de los clientes que estábamos evaluando una solución de medición de presión de neumáticos para los camiones. Y nos dimos cuenta, después de haber hecho este ejercicio, que la solución por sí, si bien es cierto, daba cierto valor, era parte de una solución mucho más grande. Por lo tanto, levantamos una serie de iniciativas al interior de la organización que tenían que ser resueltas mucho antes de empezar a pensar en una solución de este tipo. Esto nos obliga como área a incorporar principalmente dentro de esta discusión a las áreas de innovación y de transformación digital. Es fundamental que podamos contar, si es que hay dentro de las organizaciones, obviamente, con estas áreas porque son las apalancadoras que nos van a permitir el día de mañana poder impulsar con mayor fuerza este tipo de iniciativas. En Axity nos consideramos una empresa que somos end-to-end, es decir, podemos apoyar desde la estrategia, la innovación, el desarrollo e incluso la operación. Por lo tanto, los podemos acompañar en cada una de estas etapas a definir correctamente y a operar de la mejor manera este tipo de soluciones. Como se dan cuenta, este es un rompecabezas bastante grande, tiene un montón de piezas que se tienen que coordinar y orquestar de manera específica y creemos que tenemos la capacidad de poder aportarlo, por lo tanto nuestra invitación es a que cuenten con nosotros para este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Quedamos abiertos a cualquier consulta que nos puedan realizar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos este espacio para si hay alguna pregunta, alguna duda, pueda ser resuelta. De igual manera, los invitamos a que si tienen más dudas o quisieran generar algún contacto posterior al evento, en los correos que aparecen en pantalla, lady.puerto@axity.com en Colombia, nicole.yorquera@axity.com y jimena.garza@axity.com en México. Muchísimas gracias. Damos estos un minutico de preguntas y si no habría, terminamos la sesión.
Tenemos una primera pregunta. En el sector de call center, ¿qué soluciones podrían aplicar? Hola a todos. En el sector del call center, tengamos presente que tenemos que entender cómo son los flujos de las llamadas, si son llamadas entrantes, si son llamadas salientes, si nuestros agentes se conectan mediante dispositivos con cámaras, dispositivos para hablar con personas con algún impedimento visual. Tendríamos que conocer básicamente cuál es el escenario en el que tú quieres implementar una solución de IoT. Pero recuerda que lo que vamos a buscar es optimizar el proceso. Muchas tareas que ellos hacen pueden ser tareas repetitivas que se pueden empezar a ejecutar mediante algún tipo de herramienta que les ayude a ganar más tiempo y así dedicarse realmente a atender a las llamadas de los clientes. Ahí Muchas sí, gracias, Andrés. ahí a mí me gustaría agregar un punto adicional. Habitualmente cuando a nosotros nos hacen este tipo de preguntas de qué podríamos utilizar en una industria, la respondemos con otra pregunta. Bueno, ¿cuál es el desafío que quieres solucionar? Yo creo que aquí la invitación es que podamos encontrar desafíos y, como decía Andrés, cuáles van a ser los puntos que queremos mejorar. Es fundamental que podamos tener una cierta claridad de saber cuál es el desafío y cuáles son las distintas problemáticas, como decimos en Chile, dónde me está apretando el zapato para poder encontrar una solución a ese problema específico. Como hemos comentado, IoT es una solución que se prepara a la medida. No hay casos de uso generalizado y que no van a servirle a todas las industrias para poder solucionar un problema particular. Perfecto. Tenemos otra segunda pregunta. ¿Cómo interviene la tecnología 5G en el Internet de las cosas? Pues al final el 5G lo único que va a provocar es que todo esté conectado, entonces va a habilitar tener mayor información en tiempo real, a mayores velocidades y de una cantidad mayor de dispositivos. Entonces va a ser un impulsor habilitador de tener más elementos conectados al Internet, que va a traer nuevos retos en lo que es la gestión del tráfico y la red, pero definitivamente va a ser un impulsor del IoT. Y además de eso, lo que nos hemos dado cuenta es que con la evolución de la tecnología de comunicaciones, principalmente la tecnología inalámbrica de los celulares, y al ir avanzando en bandas, las bandas menores se han ido desaturando. ¿Esto qué quiere decir? De que hoy día podemos generar tráfico de una mejor manera, a costos mucho más baratos, utilizando frecuencias mucho más económicas. El 2G, por ejemplo, hoy día hay dispositivos y uno le puede colocar una tarjeta SIM con tecnología 2G perfectamente a un dispositivo que pueda estar en una ubicación bastante remota, y la saturación del canal de comunicación ya no es un tema, porque ya estamos traficando todos en bandas mucho más superiores. Por lo tanto, además de eso, con la llegada de 5G y el aumento paulatino de la adopción de esta misma, las bandas inferiores van a ser cada vez más libres de tráfico y vamos a poder utilizar de mejor manera todas las bondades que presentan. Por último, ¿en Colombia tienen alguna solución ya instalada? De ser así, ¿en qué sector se ha realizado? En Colombia tenemos varias iniciativas en el sector textil, algunas de ellas, otras son relacionadas con el tema de trazabilidad y logística, en vista de que muchas compañías su dolor de cabeza es el tema de cómo obtener los datos o cómo se comportan ciertos procesos durante el movimiento. Entonces, esos son los casos que nosotros podemos tener acá en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Creo que por el momento no hay más preguntas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Al cierre del webinar serán redirigidos a una encuesta que les pedimos diligenciar. Son únicamente 4 preguntas que nos permitirán vislumbrar sus necesidades de negocio. Esperamos verlos en nuestros próximos webinars y un buen día para todos. Que estén muy bien. Chao, chao, hasta luego. Hasta Gracias luego, por buen día. participar. Hasta luego todos. Chao, colegas, que estén bien.